Vamos a leer Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Versos 14 al 21. Dice así: yo les he dado tu palabra. Estaba orando Jesucristo con el Padre. Esto es un momento previo a que él iba a ser arrestado y crucificado y todas estas cosas. Y entonces él está orando y está intercediendo por los discípulos y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el Señor Jesucristo está intercediendo por los discípulos y está haciendo unas declaraciones bien importantes en donde Él está hablando y le dice al Padre: Señor, le dice, yo les di tu palabra, yo les enseñé lo que tú me enseñaste, y dice, el mundo los aborreció porque ellos ya no son del mundo. El mundo los aborreció porque ya no les pertenecen, y dice, no los quites del mundo, porque si los quita del mundo, ¿quién les va a hablar al mundo? Sino, dice, guárdalos del mal, ¿verdad? Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y dice la Escritura que no solamente rogaba por ellos, sino también por todos aquellos que habían de creer en él por la palabra de ellos. ¿Quiénes son todos aquellos? Nosotros, ¿no? ¿Le dan gloria a Dios por eso? Así nada más. ¿No le dan gloria a Dios por esto? Hermano, nosotros no estábamos, no, no teníamos derecho ni chance. ¿Sí me estoy explicando? Simplemente es como cuando te formas en la fila y dice, oiga, esta fila es para embarazadas y viejitos, ¿no? Luego uno se quiere pasar de listo y vamos en el carro y no hay estacionamiento y, oye, vamos a ponernos aquí en el de discapacitados y te bajas cojeando. No, no pertenecíamos, no teníamos la oportunidad de recibir la salvación por cuanto no éramos judíos, ¿sí o no? Pero dice aquí, no solamente voy a rogar por estos, sino por todos aquellos que vayan a creer en mí por la palabra de ellos, y eso somos nosotros. ¿Ven? Y entonces dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros con Dios seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ok? Estamos hablando acerca de la identidad, ¿sí? Estamos hablando acerca de la identidad como hijos de Dios. La palabra identificar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice, fíjense, hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. Esa es una de las acepciones. Y otra es llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos, características, etcétera, que otra persona. Entonces, dice aquí que tener una identidad con Dios es que nosotros, que somos distintos por cuanto Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, por cuanto Dios es el creador y nosotros, dice la Biblia, somos polvo, dos cosas que en una realidad son distintas, dice, aparezcan, se junten y se consideren como una misma cosa. Eso es lo que está diciendo Jesucristo en esta escritura. Es diciendo, Padre, por medio de tu palabra, santifícalos, no los quites del mundo, guárdalos del mundo, pero yo ruego por ellos y por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, para que todos sean una misma cosa,
para que todos se identifiquen contigo y conmigo, Padre. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Dice el Salmo 25:14. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 3:32 es similar. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dice el Salmo 25, vea, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice este proverbio, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión, ¿qué significa? La comunión es la unión de dos o más cosas que tienen algo en común. Dice: la comunión íntima con Dios es con aquellos que le temen. ¿Cuál es la cosa común que tenemos ahora tú y yo con el Señor? La sangre de Cristo sobre nuestras vidas, ¿sí o no es cierto? Le hemos recibido ahora como nuestro Dios y Él nos ha recibido ahora como nuestros hijos. Esta escritura, cuando habla de la comunión íntima, cuando leemos la versión que está en inglés, utiliza o dice: el secreto de Dios está con los que le temen. El secreto. ¿A quiénes les cuentas tus secretos? ¿A los amigos? No, no a los amigos. A los verdaderos íntimos amigos. A esos son los que tú les cuentas tu secreto, tu intimidad, lo más profundo de ti es a quienes los cuentas. Y dice esa escritura: el secreto, los secretos, los misterios de Dios se los va a revelar y a decir a aquellos que le temen, a aquellos que se identifican con Él, a aquellos que son uno con el Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Por eso la identidad como hijos de Dios es tan importante. ¿De dónde viene nuestra identidad? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Quiénes nos consideramos que somos cada uno de nosotros? Porque lo que consideramos que somos es lo que va a guiar nuestros pasos. ¿Me va siguiendo? Es lo que va a determinar el camino que yo voy a seguir. Cualquier decisión que yo tome va a depender de con quién me identifico. ¿Me estoy explicando? Quiero que pasen rápido Andrés y Diego para acá. Rara vez hago esto, pero bueno, más bien nunca lo hago. Pasen, pasen, pasen. Quítate el saco. Pasa acá, aquí. Súbete acá. Rápido. Rápido, rápido. Es un ejemplo muy, muy práctico. Sube, sube. Sube. Es de rancho este, pero bueno. ¿En qué nos parecemos ahorita? Además de lo guapos, ya lo sé, pero ¿en qué más? En la ropa, ¿verdad? En la camisa y en la corbata un poquito, ¿no? Aquí Diego no usó corbata, pero no importa, aquí está. ¿En qué? ¿En el cabello? Ah, bien peinados, más o menos, ¿no? Hay una intención, o sea, no fue casualidad, dijimos, vamos a ponernos la misma ropa. Intentar, ¿verdad? Porque la mía es azul. Vamos a poner la misma ropa porque queremos identificarnos. Ellos se identifican conmigo, con su papá, y yo con ellos como mis hijos. ¿Sí me estoy explicando? Es cursi, ¿cierto? Pero está chido. Ay, hágalo algún día, listo. Ay, no. Y dice el Señor que la comunión íntima es con aquellos que se identifican con Él. Hoy, ¿con quién se identifican las personas? A ver, con los amigos, con los influencers, ¿no? ¿Quiénes son los influencers? Son gente que no tiene nada que hacer, que dice estupideces, perdón por la palabra, en el YouTube y creen que eso es maravilloso y la gente dice: yo quiero ser como ese cuate diciendo babosadas. Artistas, ¿qué más? Netflix, tribus urbanas, ¿verdad? Pero menos, todo menos con Dios. ¿Y por qué se identifican con esas personas? Porque su comunión íntima
está haciendo con esas personas. Quizá no están viviendo con ellos, pero sí consumen de 3 a 4, 5, 6 horas al día viendo esas babosadas. ¿O no es cierto? Entonces su identidad está ahí, gloria a Dios. Y tenemos que entender una cosa, hermano. El reflejo de cuál es nuestra identidad se puede ver en cuál es la condición de nuestras vidas hoy. ¿Me está siguiendo? ¿En cuál es la condición de nuestras vidas hoy? El día de ayer en el manto, ayúdenme a orar por eso, hay un chavo nuevo que está viniendo, ha estado un poquito, había estado siendo regular, ahorita está un poco intermitente, pero ahí está, estamos teniendo comunicación. Él se llama Luis Avellaneda, pueden orar por él. Y este joven me habló el día miércoles, jueves de la semana y me dijo, oye, bro, fíjate que te hablo porque mira, tengo esta bronca, no es bronca, tengo esta situación y ¿cómo ves? Y resulta que un conocido de él, que llevó ayer al manto, otro joven, así como de ese tamaño, llegó ahí con él y resulta que ese joven ha estado metido en el satanismo, en la brujería y esas cosas. Y me dijo, yo lo vi, lo conozco, trabajaba conmigo y lo vi y veo su vida y estoy viendo que la está pasando muy mal y yo tomé carga por él. Y la verdad es que yo no sé mucho, pero le dije, Dios te ama y Dios puede cambiar tu vida. Y Dios puede hacer esto en ti. Y le dice, se me hace que tú, sin saber, le dijo, se me hace que tú ya has intentado quitarte la vida. Y que el cuate le dijo, sí, más de una vez. Y entonces él lo invitó. Porque ese joven está así. Un joven que ahorita no tiene dónde vivir porque lo corrieron de su casa por los problemas que está ocasionando, lo corrieron del trabajo por los problemas que está ocasionando. Tiene una vida desastrosa, patas para arriba, una vida sin sentido. ¿Por qué? ¿Con quién se identifica ese joven? ¿Cuál es el reflejo de su identidad? Con la oscuridad, si no es cierto. ¿Me va siguiendo? Entonces este joven vino ayer y cuando fue el llamamiento yo fui con él y lo tomé del hombro y le dije, se llama Cristian, le dije, Cristian, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Hermanos, me volteó a ver y me hizo caras así de demonios, brother. De verdad, me echó unos ojos bien oscuros. Sentí escalofríos. Y dije, a este hay que Dios lo puede liberar. Y le dije, vente. Casi a la fuerza lo pasé. Y ahí estuvo. Y ahí estuvimos repitiendo, estuvimos orando al Señor. Pero el punto es, ¿por qué su vida está así? ¿Con quién se ha identificado desde que tiene uso de conciencia? Hermanos, muchas veces nosotros en nuestras familias cometemos errores. Cuando vivimos sin Dios, la identidad de cada uno es dispersa. Solo Jesucristo te puede dar una identidad firme, una entidad constante, una entidad que crece, un desarrollo que te va llevando a este conocimiento y a esta intimidad con Dios. Sin Dios, hermano, las familias no tienen identidad. Por eso hoy los nuevos conceptos de familias son 2 mamás, 2 papás, 2 mamás más un papá, más un primo, y todas esas son las familias actuales, porque la identidad de lo que es una familia, que fue Dios quien lo estableció, se ha perdido. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios. Y para que nosotros tengamos una identidad, pregúntate, hoy, ¿quién es el que guía tu vida? ¿Qué, quiénes o qué cosa hoy guía las decisiones de tu vida? ¿Cuántos saben que todos los días tomamos decisiones? ¿Tú sabes que levantarse temprano es una decisión? ¿Levantarse tarde es una decisión? ¿Comer pizza es una decisión? ¿O comer ensalada es una decisión? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién guía tus decisiones? De las más simples, como pudieran ser eso, que sí tienen, como decimos acá, un impacto sobre tu vida, hasta las decisiones que van a definir algo que sea de vida o muerte. ¿Me escuchas? ¿En qué se refleja, hermano? Debe reflejarse en Dios. En Juan capítulo 4, verso 26.
Juan capítulo 4, verso 26 dice, más el Consolador. ¿Sí es Juan? Hmm. Hmm. Espérense. Más el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. 14, me faltó un 1. A ver. Nada más 10 lugares en la recta numérica me faltó ahí. 14, sí. A ver. ¿Sí es 14? 14, 6. No, 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 sí, 26. Sí, 26. 14, 26. Es que la hermana, ya saben, me confunde. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu de Dios, hermano, guiando nuestras vidas, enseñándonos las cosas. Cuando alguien te enseña algo, empiezas a generar una identidad con ese algo, ¿sí o no es cierto? Me acaba de pasar algo que fue vergonzoso para mí. Fue chistoso para todo el mundo, pero para mí sí fue vergonzosísimo. Yo estoy trabajando con un primo de sangre, un primo hermano, hijo de una tía hermana de mi papá. Yo estoy trabajando con él, él es mi jefe y tuvimos una reunión con clientes y demás, y después de esa reunión fue una especie como de cena, comida por ahí, y terminamos eso y dijimos, bueno, ya se fueron los clientes, ahora vamos a seguir nosotros, a comer algo aquí, a pasar un tiempo más para platicar del cómo estuvo el evento y qué nos pareció, bla, 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 ya estuvimos. Y entonces, pues ya sabes cómo son las cosas, y entonces empezaron a sacar los cigarros, empezaron a pedir el alcohol, porque eso es lo que se identifica, ¿ok? Así se identifica con el mundo. Y entonces empezaron a sacar las cosas y se dieron cuenta los demás que yo no estaba en ese ajo, ¿no? Y entonces uno de ellos me dice, seguramente tú has de ser como cristiano, ¿no? Y por eso no estás fumando ni bebiendo. Le dije, sí, efectivamente. Y me dice, ¿y nunca lo has hecho? Y le dije, sí, sí, pero hay más o menos. Entonces mi primo voltea y me dice esto. Me dice, no te hagas. Tú me enseñaste a fumar a mí. Y es cierto, así fue. Hoy mi primo sigue bebiendo y sigue tomando, fumando. De algo que yo le enseñé, tal vez lo hubiera aprendido en algún otro lugar, ¿cierto? Pero bueno, yo se lo enseñé. Y esa situación generó una identidad entre nosotros durante muchos años. ¿Cuándo se rompió esa identidad entre nosotros? Cuando yo me salvé y conocí al Señor. Ya no éramos iguales, ya no éramos la misma cosa. ¿Me va siguiendo? Así que cuando nosotros somos enseñados por alguien, estamos siendo identificados con ese alguien. Por eso es que te puedo asegurar, ustedes que hayan ido a la primaria hace 38, 40 años, estoy seguro que hay alguien, algún maestro del que se acuerdan que generó este impacto en su vida. ¿Sí o no es cierto? Ay, me acuerdo del profesor, yo me acuerdo del profesor de historia, Arturo Corso. Hermano, eso fue hace 30 años. 30 años. Y me acuerdo de él porque generó un lazo conmigo en su forma de enseñar y demás. Dejó algo en mí. Entonces dice el Señor, hey, pongan atención. Su identidad no puede estar en las cosas de este mundo porque de lo que se trata es que las personas sean uno con Dios, y para ser uno con Dios necesitan a alguien que es el Espíritu Santo en sus vidas, que les va a enseñar todas las cosas. ¿Vamos bien? Dice Juan 10, 14, 15. Yo soy, dice el Señor, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La expresión conocer no es como que, yo conozco al vecino de enfrente.
No es esa expresión. La expresión conocer es yo tengo una intimidad con mis ovejas y mis ovejas conmigo. Yo tengo una identidad con ellos de tal manera que ellos en medio de todas las voces pueden reconocer mi voz. Hace muchos años, no muchos porque voy a hablar de Andrés, él era un bebé todavía, tenía 1 año y todo, y pues a esa edad todavía los niños lloran, ¿cierto? Bueno, todavía a esta edad de grandotes todos lloramos, pero él era un bebé y ahí estaba. Y entonces estábamos en el servicio y de repente estábamos recogiendo las cosas de la música, estábamos aquí en la esquina en el Salón Sagitario y de repente en medio del barullo, porque ya saben, nosotros nos encanta después del servicio estar en la chacota, ¿cierto? Entonces estaba ahí el barullo en medio de todo y de repente yo escuché un llanto. En medio de todo escuché el llanto y dije, este es Andrés. Lo reconocí en medio de todo. ¿Y por qué? Porque él es mi hijo, ¿sí o no es cierto? Tú conoces cuando tiene, porque así se comunican los bebés. Los bebés no pueden hablar, entonces cuando tienen hambre lloran de una manera, cuando les molesta el pañal lloran de otra manera, cuando tienen cólicos lloran de otra manera. Y tú los vas conociendo, teniendo esa intimidad con ellos, de tal manera que escuches el llanto y dice, ese que está hasta allá en medio de todo el ruidero, es mi hijo. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, yo conozco a mis ovejas, yo conozco de manera íntima con aquellos que se han identificado conmigo, con aquellos que se han convertido en una sola persona conmigo. Dice, así como el Padre, Dios Padre y Dios Hijo se conocen, son uno solo, así dice. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ese mismo capítulo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quién estamos siguiendo, hermano? ¿En qué se está reflejando tu identidad? Tu identidad se refleja con base en quién estás siguiendo. ¿A quién estás siguiendo? El ser humano no es creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo crees o no? Hoy en este mundo, el ser humano cree que es un creador. Ha quitado a Dios de la ecuación y quiere crear cosas. Y como no puede, empieza a hacer sus teorías perversas que hoy estamos viendo. Pero el ser humano, al ser una criatura, tiene que seguir a alguien siempre, siempre. Y tú dices, y todos aquellos que son los líderes y a los que los siguen, esos líderes siguen a alguien. Dice la Escritura, ¿qué les dijo el Señor a esas personas? Le dijo, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. No, pues ¿cómo que mi padre el diablo? No, nosotros somos hijos de Abraham. No. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ustedes desde el principio quieren matarme, desde el principio andan mintiendo, desde el principio andan haciendo lo que hacen. Si ustedes son hijos de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Así que todas las personas en esta tierra, todas siguen a alguien, a Dios o a Satanás, hermano. No hay de otra. Ay, hermano, qué feo se oye, eso sí, así es. Y las dos personas te van a guiar a algún lugar y con alguna de las dos personas te vas a identificar. Y eso se va a reflejar en tu vida actual. Si tú sigues al Señor Jesucristo y eres guiado por su Espíritu y Él te conoce y tienes intimidad, vas a ir caminando en esta vida, desarrollándote como hijo de Dios, desarrollándote como una persona que va a bendecir, como una persona que va a establecer en esta tierra el reino de Dios, que va a traer las buenas noticias y un día va a llegar al cielo porque va atrás del Señor. Si es por el contrario, dice la Escritura, vas a seguir a la oscuridad, vas a seguir a la perversión, vas a seguir a la mentira, vas a seguir a la depresión, vas a seguir a Satanás. ¿Y Satanás hasta dónde te va a llevar? A una destrucción, porque te identificas con él. ¿Vamos bien? Segundo de Timoteo 2:19. Quiero ser muy puntual, hermano, de verdad, muy puntual. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué es un fundamento? Una base sobre la cual construyes, ¿cierto? No es la construcción, es la base sobre la que construyes. Son los cimientos. Dice,
Pero el fundamento, la base sobre lo que construimos, la base de Dios está firme teniendo este sello, una marca. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Me está oyendo? Ese es el fundamento. ¿Tú quieres saber si tu identidad está en Jesucristo? Tienes que preguntarte, ¿conozco al Señor y el Señor me conoce? Porque aquí dice que el Señor conoce a los suyos. El Señor te conoce y ¿te has apartado de iniquidad? ¿Te has apartado de pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Le has entregado tu vida a Él o sigues viviendo sin tomarlo en cuenta? Ahí está el reflejo. Haz un análisis breve de tu vida, breve, pequeño. Y pregúntate, ¿eso qué refleja en tu vida? ¿A quién has seguido? ¿Con quién has intimado? ¿Con quién te has identificado de tal manera que le entregues tu corazón? En esta tarde debe de haber un deseo en ti y en mí de ser conocidos y guiados por Dios. Yo quiero decirte una cosa. Así como yo caminaba, ¿qué era lo que me guiaba a mí para hacer lo que hacía y vivir como vivía? Me guiaba el deseo de tener, me guiaba el deseo del éxito, me guiaba el deseo de ser alguien, me guiaba el deseo de experimentar placer, me guiaba todo aquello que iba a mi destrucción. Hasta que un día, Jesucristo se cruzó en mi vida. No puedo, te diría una mentira si digo, ay, a partir de ese día, no, hombre, todo. No, no es cierto. Pero se cruzó y escuché la palabra de Dios. Y escuché que Él tenía un plan para mí, escuché que Él podía cambiarme y escuché que quería perdonarme. Yo decía, ¿de qué me va a perdonar? Pues si yo soy buena persona. ¿De qué nos tiene que perdonar Dios si somos buenas personas? De una sola cosa, de entrada, de haberle dado la espalda y haberlo ofendido por eso. Si tú estás hablando con alguien y le das la espalda, el otro te va a aplaudir, ¿verdad? ¿Qué te va a decir el otro? Se va a enojar, se va a ofender. Y eso hicimos tú y yo con el Señor, si no es cierto. Así lo hicimos. Y en otras veces no solamente le dimos la espalda, sino que escupimos encima de Él. ¿O no es cierto? Así que yo escuché estas cosas y el Señor fue trabajando en mí de tal manera que empecé a generar esta identidad, empecé a generar este lazo y empecé a darme cuenta que el reflejo de mi vida, Eva, era una vida de destrucción a la larga y una destrucción eterna también. Así que un día tuve que tomar la decisión de doblar mis rodillas y arrepentirme y decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname por la vida que he llevado, perdóname porque tú no eres el centro de mi universo, perdóname. Y a partir de ese momento, el Señor empezó a hacer las cosas diferentes. El Señor empezó a guiarme, empezó a establecer en mi vida otros fundamentos, otros parámetros, otra forma de pensar. En otra ocasión, si este primo me hubiera dicho eso, yo me hubiera sentido muy orgulloso de decir, yo fui el que te hizo alcohólico y drogadicto. No lo es, es probable que hayan metido cosas. Me hubiera sentido orgulloso porque era lo que me daba dignidad. Alguno pasó que llegó a la escuela después del fin de semana y tú quisiste, no, hombre, tuvimos una fiestota de 3 días y yo fui el que más borracho se puso, hice esto y lo otro. Y ibas bien orgulloso de que hiciste el ridículo ahí. ¿Alguien se acuerda? A ver, levanta su mano, ¿quién se acuerda de eso? Ahí está. Porque nuestra identidad estaba ahí, hermano. Así que hoy debe de haber un deseo de ser conocidos por Dios y de ser guiados por Dios, de identificarnos con Él. ¿Por qué? Habiendo sido cosas diferentes, hoy ser la misma cosa, según la definición de identificación, ¿es cierto? ¿Cuántos quieren ser uno con el Señor?
De eso se trata, hermano. De eso se trata. De que Él more en nosotros, nos guíe desde adentro para tener su mente y su corazón. Y para que esto se logre, solo hay un camino. Se llama arrepentimiento. Solo hay un camino. Se llama apartarse del mal. Y esto tiene que ser una constante diaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos dónde tenemos esos problemitas, ¿verdad? ¿Dónde tenemos estas broncas en nuestras vidas de pecado, de concupiscencia, de maldad todavía? ¿Cuántos aquí todavía son malos en el corazón? Levanten su mano. Claro que sí. Oye, hermano, ¿a poco sí? Sí, sí. Sí, de repente vienen pensamientos de "Ay, ojalá le vaya mal a este. Por gacho". Sí, de verdad. ¿No? Para que lo sepan, yo no soy muy tolerante con los niños desobedientes, no soy tolerante. Y entonces veo al niño ese que está ahí en la reunión y que está subiendo en las sillas, subiéndose para acá, haciendo ruido, y la mamá nada más lo ve y dice amén. Oh, y me empieza a hervir la sangre, y de repente veo que el niño viene y en mi mente, porque está ahí, veo cómo le meto el pie cuando pasa corriendo, para que se le quite. Eso pienso yo. ¿De dónde salió ese pensamiento, hermano? De mi corazón. Así es. Y como ese, otros que no les voy a contar. ¿Ok? Todavía somos malos en el corazón, todavía necesitamos en nuestro día a día venir con el Señor y decirle, Señor, cámbiame todavía. Cambia este aspecto de mi vida, Señor, hazme mejor delante de tus ojos, que haya gracia delante de tus ojos, Señor. Yo quiero identificarme contigo, pero esto es un deseo, tiene que ser un anhelo en tu corazón, que el Señor, cuando tú estés leyendo la Escritura, cuando estés orando, cuando estés en un lugar así, tú estés escuchando la voz de Dios, para tener esa comunión con Él. Y de esa comunión, entonces Él te habla sus secretos. Él te habla su palabra, Él te habla los misterios del reino, hermano. Cuando hay arrepentimiento y una disposición a ser guiados por Dios, entonces el Señor pone todos los medios necesarios para que esta guía sea efectiva en nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué no tenemos algo mejor que hacer? Oh, te voy a decir que pudiera haber una lista grande de mejores cosas que podríamos hacer que estar aquí. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque este es el medio que el Señor utiliza para guiarnos. ¿O no Dios te habla desde este lugar? ¿O no el Señor? A ver, vamos a hacer ahí una pequeña estadística pequeñita. ¿Cuántos en este lugar han tomado una decisión radical en sus vidas que ha determinado su vida después de varios años? O sea, que ha tenido un fruto para el reino de Dios, y que fue una decisión que se originó o fue motivada en una predicación en la iglesia. ¿Cuántos? Son un montón. Entonces no estamos aquí para pasar el tiempo, estamos aquí para identificarnos con Jesucristo. Estamos aquí para que Él nos hable, para que Él nos haga libres y tengamos esta comunión y esta identidad con Él. Él nos pone bajo la cobertura de este cuerpo de creyentes. Es en la iglesia, hermano, donde nosotros por eso nos logramos identificar unos con otros, porque tenemos a este mismo Padre y entonces podemos ser la misma cosa. Cuando el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, le dice, yo quiero, les ruego, les animo, les exhorto a que ustedes tengan una misma mente y un mismo parecer. Está hablando de identidad. ¿Sí o no es cierto? Y tú puedes ir. Estábamos hablando con el pastor Abraham Benick, ¿lo conocían? Ahora en la conferencia que vino, ¿verdad? Un cuate loco, de veras. Y estábamos ahí platicando y todo, y me dice, oye, dice, yo veo que esta iglesia, ustedes aquí, tienen el mismo espíritu que nosotros. Los veo y me siento como en mi casa, dice. Dice, somos lo mismo, nos dijo. Es que estoy pudiendo palpar que somos lo mismo. ¿Y lo somos o no? Así lo somos. Y eso ser lo mismo, esa unidad, no proviene de uno solo de nosotros. Proviene de cada uno que hemos tomado la decisión
de intimar con Dios y de entregarle nuestras vidas a Dios. Hermano, el reflejo de mi identidad está en quién guía mi vida y a quién estoy siguiendo. Ahí está el reflejo de tu identidad. Dice esa canción, mi identidad está en ti, caminaré pegado a ti. ¿Me escuchas? Si a ti te da flojera orar, es decir, te puede dar flojera orar, o leer, o venir. Pero si eso es una constante en tu vida de, ay, no, yo no quiero leer, ay, no me quiero parar, ay, yo no quiero venir todo el tiempo, no es el Señor con quien te estás identificando. Romanos 16, 17, estamos en la recta final. Está escribiendo el apóstol a los romanos, a la iglesia, y les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hasta ahí primero. Dice el apóstol, ahí en la iglesia, ahí, aquí. Dice, ubiquen quiénes son los que causan divisiones. Ubiquen quiénes son los que causan tropiezos. Ubiquen quiénes son los que están aquí, se quejan de lo que el pastor dice, se quejan de lo que el hermano dice, se quejan de su esposa, se quejan de sus hijos, se quejan de todo el mundo. Están aquí, pero no hacen absolutamente nada más que estorbar. Dice, de esos, fíjense bien, porque esos no están identificados con ustedes. Porque esos no se han identificado con el Señor, al contrario, no sirven al Señor, sino que se sirven a sí mismos, a sus propios vientres. Saben decir las palabras, saben cómo hablar. Dice, pero a esos, dice, aléjate de ellos, porque solo engañan a los corazones ingenuos. Y luego dice el 19, y este es para nosotros. Bueno, espero que la otra no sea para ninguno de los de aquí. Dice, porque vuestra obediencia, ¿a quién? A Dios, a su palabra, a la guía del Espíritu Santo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Cómo es? ¿Cómo hay una notoriedad de obediencia? ¿Cómo alguien se da a notar por su obediencia? No, en la vida práctica, o sea, sí, pero en la vida práctica. A ver, hay un niño y está en la escuela. ¿Cómo ese niño se da a notar por su obediencia? ¿Cómo? Porque sigue las indicaciones del maestro, porque cuando baja las escaleras ya ven los letreros que en todos lados hay, no grito, no corro, no empujo, pues no grita, no corre, no empuja, ¿no? Sabe dar gracias, sabe decir por favor, ¿no? Le dicen ponte a trabajar y trabaja, guarda silencio y guarda silencio, siéntate, ¿no? Se sienta. Dice aquí el apóstol, le dice, ustedes, dice, entienden una cosa, qué bueno, si permanezcan, dice, porque su obediencia ha sido tal, su forma de vivir ha sido tal que es notoria a todo el mundo de cómo obedecen a Dios. ¿Y por qué obedecerían a Dios? Porque se han identificado con Él. ¿Me va siguiendo? Porque se han hecho uno con Él. Dice 19 de nuevo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice nuestra identidad, hermano, y termino con esto. Nuestra identidad con Dios no solamente nos hace tener esta comunión, nos hace tener esta guía, nos hace tener este fundamento firme en el cual Dios nos conoce, no solamente eso, sino que por medio de esta identidad, Dios
va a poner a Satanás bajo nuestros pies. Es como podemos vencer el pecado que hay en nosotros, es como se vence la maldad que hay en nosotros, es como vencemos esa concupiscencia que hay en nosotros, es como vencemos esos aspectos de nuestras vidas que no le agradan a Dios, como identificándonos con Dios, obedeciendo a Dios. La obediencia es la mejor arma que tenemos para vencer a Satanás, hermano. Obedece a Dios, obedece lo que Él te dice y vas a tener la victoria en tu vida. Yo sé que nos falta mucho para ser obedientes perfectos, pero la intención tiene que estar siempre ahí y hacer el esfuerzo, y no tienes por qué hacerlo solo. Hay una iglesia aquí en la que te puedes también identificar. Dice la escritura: oh, cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermano. El reflejo de mi identidad. Tú te ves al espejo y ves tu reflejo. A veces te espantas, a veces no, pero tú ves tu reflejo y de lo que tú ves puedes determinar esa condición. Por ejemplo, yo veo a veces que me levanto en la mañana y me veo y digo, Dios, me tengo que poner algo en la cara. ¿Por qué? Digo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué mi reflejo es así? Porque no dormí bien, porque comí demasiado en la noche, porque me desvelé, y eso es el reflejo de esas acciones, ¿sí o no? Cuando tú te ves al espejo de la palabra de Dios, ¿cómo te ves? ¿Qué ojeras, qué arrugas, qué hoyos en el cabello te ves en tu vida espiritual? Que son reflejo de la condición de tu relación con Dios. ¿Me estoy explicando? ¿En qué se refleja tu identidad? ¿En quién te guía? ¿A quién sigues? Unos siguen la depresión, otros siguen a la lástima propia, otros siguen a la tristeza, otros a la avaricia. Y ahí está tu identidad. Vamos a cerrar sus ojos un momento.